Pensé que estaba sola después de perder a mi madre. Entonces, una completa desconocida vio mi anillo. Amelia llevaba un anillo, un recuerdo de su madre para una entrevista de trabajo. Pero el entrevistador tenía uno a juego, lo que la llevó a un descubrimiento increíble que cambió su vida. Hola a todos. El estómago de Amelia se revolvió de nervios mientras se preparaba para la entrevista de trabajo en la próspera empresa de construcción al otro lado de la ciudad. No se trataba solo de conseguir un puesto, se trataba de sobrevivir, sobre encontrar un punto de apoyo después de que el mundo se le había derrumbado por la muerte de su madre. La emoción luchó con una familiar punzada de pérdida, recordándole que nada jamás traería a su madre de regreso. Todavía con la tranquila fuerza de su padre a su lado, siguió adelante, decidida a construir un futuro digno de la mujer que la había formado. En la mañana de la entrevista, Amelia miró hacia el cielo nublado, casi buscando una señal. El mundo se sentía un poco menos vibrante sin su madre. En lugar de detenerse en la tristeza, enderezó los hombros, recordando las lecciones que su madre le había enseñado. Resiliencia, la fuerza silenciosa que se encuentra en el trabajo duro. Estos recuerdos la impulsaron a perseguir sus metas, creyendo que cada paso adelante era un tributo a la mujer que la trajo al mundo. Amelia se despertó muy temprano ese día. Cada detalle de su apariencia tenía que ser perfecto. Eligió usar el traje azul marino que su madre había cosido expertamente para ella. Sencillo, pero impecablemente confeccionado. No era nada elegante, pero tenía un valor más profundo, imbuido de la calidez de las manos de su madre. El puesto al que aspiraba era el de asistente de oficina del señor Reynolds, el capataz sensato conocido en toda la empresa por su eficiencia y sus estándares exigentes. El trabajo no era glamoroso, pero prometía la estabilidad y la estructura que Amelia ansiaba. Ser parte del equipo del señor Reynolds fue un paso hacia la vida responsable y autosuficiente que deseaba. Amelia agarró su bolso y salió. Antes de irse, sus ojos se detuvieron en la foto de su madre apoyada en la mesa auxiliar. La tristeza le apretó el pecho y sus ojos se posaron en su mano. En su dedo llevaba un anillo distintivo y muy usado que había pertenecido a su madre. Era un recordatorio de los lazos familiares que nunca entendió del todo. Donde hay esperanza. La inscripción en el interior decía una frase que siempre le había dado una sensación de fortaleza serena. En la sala de espera, Amelia se encontró rodeada de rostros desconocidos. Los demás candidatos se comportaban con un aire de confianza practicada. Con las carteras bajo el brazo, de repente, Amelia se sintió fuera de lugar. Todos parecían tener más experiencia, un mejor conocimiento de la jerga de la industria que resonaba a su alrededor. La duda sobre sí misma se apoderó de ella, y una risa inesperada surgió. La risa en ese espacio tan serio le parecía totalmente inapropiada, y cuando el sonido se le escapó de los labios, las cabezas se giraron hacia ella. La vergüenza la quemó y se apresuró a enterrar la cara en un folleto de la empresa, tratando de recuperar la compostura. Su ansiedad solo aumentó cuando los candidatos desaparecieron uno por uno, detrás de una pesada puerta. Cada vez que se abría, podía ver un atisbo de la oficina, el aire cargado de formalidad. El misterio de lo que sucedía detrás de esa puerta solo intensificó su nerviosismo. Cuando finalmente la llamaron por su nombre, a Amelia casi se le doblaron las piernas. Respiró profundamente para tranquilizarse y alisó la tela sin arrugas del traje de su madre, buscando su comodidad habitual. La oficina del señor Reynolds era un espacio estrecho en la parte trasera de un remolque de construcción. Los planos se desparramaban sobre su escritorio y un casco desgastado colgaba del respaldo de su silla. Extendió la mano en señal de saludo y Amelia se la estrechó con firmeza, ocultando su sorpresa por su aspereza. Cuando comenzó la entrevista, su tensión inicial se alivió un poco. El señor Reynolds era directo, pero sus preguntas eran justas
y la honestidad de Amelia pareció ganar puntos. Habló de su entusiasmo por aprender los trucos, su voluntad de empezar desde abajo y su sólida ética de trabajo. Aunque no podía engañarse con la elegante jerga de la construcción, su sinceridad la hacía destacar entre quienes lo intentaban. La entrevista estaba llegando a su fin cuando el señor Reynolds, un hombre que no era conocido por su sentimentalismo, hizo una pausa. Parecía estar estudiando sus manos. «Ese anillo», comenzó lentamente, «me resulta familiar. ¿Dónde lo conseguiste?» «Me tomó por sorpresa», explicó Amelia. «Era de mi madre. Ella siempre lo usaba». Y se quedó callada. Sin saber cuánto revelar, el señor Reynolds se inclinó hacia adelante. «¿Te importa si lo veo más de cerca?» Amelia vaciló. Luego se quitó el anillo y se lo entregó. Él lo giró en su mano curtida. Su expresión cambió con sorpresa, luego con incredulidad. De su propio bolsillo, el señor Reynolds sacó un anillo desgastado casi idéntico al de Amelia. En el interior, grabado en la misma escritura distintiva, estaba la frase «Siempre hay luz». Con manos temblorosas, unió los dos anillos y la inscripción «Donde hay esperanza, siempre hay luz» encajó perfectamente en su lugar. En ese momento, el aire entre ellos crepitó, con una comprensión casi demasiado profunda para las palabras. «Mi padre los hizo hacer», comenzó el señor Reynolds con la voz espesa. «Español uno para mí y otro para mi hermana». Una mezcla de sorpresa y comprensión se apoderó de Amelia. No podía ser una coincidencia. «¿Tu hermana?», comenzó, su voz apenas un susurro. El señor Reynolds asintió, con lágrimas en los ojos. «Mi hermana era tu madre». La revelación golpeó a Amelia como una ola que se llevó años de preguntas no formuladas, de un anhelo por algo que ni siquiera sabía que extrañaba. De repente, el anillo en su dedo se sintió más pesado, con el peso de una historia familiar que recién ahora estaba comenzando a comprender. El señor Reynolds, que no es de exhibir emociones, parpadeó para contener las lágrimas mientras compartía historias de su hermana, la joven cuyo espíritu Amelia encarnaba sin saber nunca la conexión. Su voz se quebró con una mezcla de alegría y pesar por encontrar a su sobrina, pero años demasiado tarde para reconectarse con la hermana que había perdido. Explicó que las circunstancias trágicas habían sacudido a su familia, dejando a los hermanos huérfanos sin ningún apoyo. Los registros de esos tiempos estaban confusos, y él y su hermana habían sido enviados a hogares de acogida separados. A pesar de sus incansables esfuerzos a lo largo de los años, su búsqueda siempre había resultado infructuosa. Los documentos se habían perdido en marañas burocráticas, lo que hacía que la reconexión pareciera imposible. Amelia escuchó atentamente y, a su vez, compartió recuerdos de su madre, su fuerza silenciosa, su habilidad como costurera y el amor que sentía por la hija que había criado. Las fotografías en su teléfono dieron vida a esas historias y, con cada imagen, los ojos del señor Reynolds se iluminaron, reconociendo a su hermana perdida en la sonrisa y el espíritu de su sobrina. La inscripción compartida en sus anillos, una vez una fuente de tranquilo consuelo, ahora tenía un poder que ninguno de los dos podría haber previsto. El resto del día pasó como un torbellino. La entrevista de trabajo pasó a un segundo plano. Lo que importaba era el descubrimiento inesperado y que cambiaba la vida de la familia. El tío y la sobrina pasaron horas estudiando fotografías, tendiendo un puente entre el pasado y el presente. Había un sentimiento compartido de duelo por las oportunidades perdidas, pero entretejido a través de él estaba la profunda alegría de una conexión encontrada. El señor Reynolds insistió en compartir historias de su propia vida, su esposa, la base de su mundo y los dos hijos que habían criado. Sacó su teléfono, con los ojos brillantes de orgullo, mientras le mostraba a Amelia fotos de sus hijos y hablaba con una mezcla de brusquedad y profundo afecto de sus hazañas. En ese momento,
La posibilidad de tener primos, de pertenecer a una familia más grande y bulliciosa, llenó a Amelia de una sensación de esperanza que trascendió su reciente pérdida. «Te amarían», dijo el señor Reynolds simplemente, una declaración que hizo que su corazón se hinchara. Durante las semanas siguientes, mientras Amelia se adaptaba a su nuevo trabajo y a una relación floreciente con el señor Reynolds, no podía quitarse la sensación de que esto estaba destinado a ser. Los anillos que le había transmitido su abuelo, una vez símbolos de un anhelo desconocido, la habían llevado hacia una familia que nunca supo que existía. Fueron un recordatorio de que, incluso en medio de los giros y vueltas de la vida, se pueden encontrar regalos extraordinarios si uno sabe dónde buscarlos. Y para Amelia, en medio de un mundo que de repente se sintió menos solitario, los anillos en sus dedos susurraban una promesa. Donde hay esperanza, siempre hay luz. Me encantó esta historia. Toca el botón de me gusta y suscríbete al canal para ver más. Cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia con una sola palabra en los comentarios.